Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Enrique Pedales Márquez, alumno de la Universidad ITEC. Actualmente estoy estudiando la carrera de Administración, Empresas y Finanzas. Quiero mencionar también que el licenciado que nos ha estado guiando en este proyecto es el doctor José Manuel Rodríguez Hernández. Bueno, el tema a abordar que quiero compartirles es la escasez de personal de mano de obra en la construcción de casas habitacionales en Jarachina del Sur de la ciudad de Reynosa. Bien, para abordar este tema hablaremos del planteamiento. Este surge a través de las dificultades que ha estado presentando la empresa. Por mencionar algunas, lo que es la escasez de personal, eh, pérdida de utilidad, económicamente hablando, demoras en entregas del producto, en este caso es la vivienda, a los clientes y obviamente no hay abastecimiento de casas para las demandas que haya. El presupuesto, que es en este caso lo que la empresa Navajo Construcciones maneja para poder tener una proyección de inversión contra la ganancia. Se compone de 4 elementos importantes. Número 1 es el material, número 2 el terreno, número 3 el costo de la mano de obra, la ejecución de los trabajos, y número 4 los indirectos de oficinas, gastos notariales, por mencionar. Bueno, ¿qué está sucediendo en el presupuesto? Al tener un presupuesto bajo, que no se ha actualizado, nos lleva a que el personal que tenemos actualmente batalle en acoplarse o adaptarse a los precios que se está ofreciendo. Es decir, la empresa Nova Home desde el 2018 hasta el 2020 no ha actualizado esa base de datos, lo que nos lleva a ese problema de que el trabajador dice: yo ya no puedo continuar con tus precios, con tus salarios que ofreces. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué también Nova Home no ha actualizado desde hace 2 años el presupuesto? A partir del 2018 hubo un incremento de precios. Hubo un incremento de precios que lo cual Nova Home tuvo que adaptarse a esos precios. Hubo un incremento de más del 150%. Lo que me costaba un material, si me costaba 100 pesos, ahora me cuesta 250, que estamos hablando de un incremento significativo, que nos está costando más del doble construir la casa. Eso nos lleva a que la empresa tenga que equilibrar el nivel de gastos, pero bajando algunos costos, ya sea de oficina y en este caso mano de obra. Ahora bien, para realizar este estudio se utilizó el método de tipo múltiple, colectivo, es decir, se utilizan varios estudios de caso que sean similares a este para analizar, describir, comparar y evaluar, es decir, dándonos un resultado con bases sólidas, convincentes y robustas. Cabe mencionar que para poder eh, desarrollar objetivos para este estudio de caso se tiene que plantear una pregunta general, y esa pregunta general es: ¿cuáles son los elementos que arrojan un bajo costo de mano de obra en el sector de Jarachina Sur? Lo cual nos lleva al objetivo principal, que es indagar cuáles son los elementos que arrojan un bajo costo de mano de obra en las casas de Jarachina del Sur. Hablando de las preguntas objetivas y los objetivos, eh, por mencionar tres, es: ¿cómo afecta el bajo costo en la construcción de mano de obra en Jarachina del Sur? La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los resultados de trabajar con este presupuesto actual que
con el que se le está pagando al personal de mano de obra. Y la pregunta número 3 es, ¿qué cambios notaríamos a corto plazo si reestructuráramos el presupuesto de mano de obra? Bien, vamos a hablar de teoría. Las preguntas importantes que hay o los conceptos que hay que analizar es, ¿qué es la mano de obra? Bueno, la mano de obra es el personal que ejerce las actividades de conceptos y un catálogo de trabajos a cambio de un salario. Bueno, ahora vamos a mencionar qué es la escasez de mano de obra. Comúnmente o coloquialmente hablando, es la falta de personal, la falta de recurso humano para ejercer las tareas, las actividades que demanda una obra, en este caso la construcción de casas de Jarachina del Sur. Bien, la investigación que se hizo fue de manera cualitativa, pero antes de iniciar esta investigación, como lo mencioné hace unos momentos, en las preguntas objetivas fue de que, ¿qué pasa si seguimos con este presupuesto actual? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Qué consecuencias nos trae, ya sea buenas o malas, a corto plazo? ¿Qué sucede en contraste con un nuevo presupuesto a comparación del anterior? Y el tercero es, ¿qué cambios notaríamos si nosotros decidimos reestructurar este presupuesto? Bueno, para hacer este tipo de trabajos o comparativas, nosotros nos dimos la tarea de investigar, hacer una entrevista semiestructurada hacia cada uno de los trabajadores que actualmente están en Jarachina del Sur. Es importante y es válido mencionar que nosotros tuvimos que dedicar unos días, ir a campo, ir a visitar a cada trabajador en su área de trabajo, yeseros, albañiles, herreros, carpinteros, pintores, estuqueros y por mencionar. Cada uno fue entrevistado de manera personal e individual, lo cual las respuestas que nos dieron a nuestro instrumento de entrevista fueron sorprendentes y fueron de mucha relevancia para este estudio de caso. Como lo mencioné, el instrumento aplicado fue una entrevista semiestructurada, el cual simplemente atacamos lo que es la oportunidad de desarrollo laboral, crecimiento laboral en el área. Eh, Hablamos de los tiempos, hablamos del sentido de pertenencia. Esta entrevista nos favoreció porque tiene los elementos esenciales para poder atacar la raíz de que hemos estado analizando de este problema. A continuación en pantalla voy a presentar el formato de instrumento que manejamos para poder hacer la entrevista en campo. Este formato se integró de una manera que sea comprensible para el trabajador, que sea de una manera práctica, fácil de responder. Los resultados de mayor relevancia de las entrevistas fueron dos preguntas, dos cuestionantes que quiero presentar a continuación. La primera pregunta que nos apunta al pago recibido a cambio del trabajo ejercido, la mayoría respondió de manera negativa, es decir, que no se sienten satisfechos ni tampoco sienten que el trabajo de su mano de obra esté valorizado de una manera adecuada. Eso es lo que queríamos nosotros reflejar, que la hipótesis se responde por sí sola a través de estas respuestas de que el costo asignado de los salarios asignados son de 2-3 años anteriores y no han sido reestructurados, lo cual a ellos se les dificulta adaptarse porque conocemos que actualmente los costos de materiales han estado aumentando, pero la mano de obra sigue en la misma posición.
La segunda cuestionante es que si se sienten reconocidos dentro de la empresa que están laborando, lo cual la mayoría contestó de manera negativa, que no se sienten reconocidos. Cada vez que se esfuerzan, se quedan más tarde, redoblan esfuerzos, sienten que no hay ese reconocimiento por parte del, ya sea del supervisor, del gerente de obra, del encargado de construcción o simplemente del mayordomo de las construcciones. De manera detallada, todo se encuentra en el expediente, en el archivo de investigación. Eh, Está totalmente la información detallada de este estudio de caso. La intención de este espacio de conocimiento es que de manera resumida puedan conocer que este estudio fue totalmente un éxito. Nos dio los resultados esperados, nos ayudará a resolver esta problemática con las herramientas que hemos elaborado para las mismas. En conclusión, es posible decir y demostrar que existe un problema, lo cual voy a hablar en el rubro de construcción, no se ha querido tocar. Los incrementos de los precios han arrojado más de un 150%, hasta un 200%, lo cual no se le ha tomado importancia. El incremento de la materia prima ha sido de manera considerable, que los mismos clientes han visto eso, pero la mano de obra lamentablemente no se le ha tomado mucho en cuenta, lo cual eso nos permite y tenemos un área de oportunidad de trabajar. Lo recomendable es que nosotros podamos reevaluar y reestructurar con bases. Una herramienta que nos va a apoyar es el Sindicato de Trabajadores de Reynosa, albañiles, fierreros, estuqueros y nexos.